Durante el fin de año, los fraudes cibernéticos son los problemas más frecuentes en México. Se trata de una estrategia que usa la delincuencia para apoderarse de datos bancarios y realizar operaciones con recursos de terceros. Las formas de operación son varias, desde el envío de links a través del servicio de mensajería SMS y el más común, que es el envío de ofertas vía correo electrónico. Todo portal que llega anunciado por correo electrónico hay que ponerlo en duda. Si no tiene la clave HTTPS:// es falso. Normalmente les falta la S y con eso lo que están haciendo estos organismos delictivos es presentar como si fuera portal algo que es simplemente un correo electrónico. A través de estos métodos, los delincuentes buscan provocar el interés de las personas que tienen recursos fruto de su trabajo en el año. Aguinaldo, caja de ahorros, vales de despensa, entre otros, se vuelven bienes que codician los delincuentes. Así que hay que vigilar qué tipo de oferta se nos ofrece. Cuando esa oferta va dirigida a despertar prácticamente nuestra codicia compradora, le voy a llamar así, hay que poner en duda el sentido de emergencia que están generando en nosotros para aprovechar, comillas, una que podría ser en muchas ocasiones una falsa oferta. Insisto, se aprovechan de la reputación bien construida de muchos espacios comerciales, materiales o digitales para introducir esa estrategia de ofuscación del sentido común y introducir un sentido de urgencia que induce al comprador a adquirir bienes y servicios que son falsos. La única forma de protegerse de este tipo de fraudes es vigilar el tipo de sitios en Internet que se visitan, verificar que se trata de los sitios oficiales y no proporcionar datos en ninguna plataforma en la que no se solicitó una compra. Los datos deben ser vistos como tesoros, sin embargo, pues tenemos muchos riesgos en redes sociales y hay que prevenirse respecto de ellos. Los datos, tanto bancarios cuanto personales, se deben mantener bajo el más estricto cuidado para evitar ser víctima de fraudes o robo de identidad, delito que es aún más peligroso. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.